Solo espérenme un segundo. Bueno, ahí ya estamos grabando la clase, ¿verdad? Ya estamos grabando la clase, entonces les estaba comentando que esta nos permite a nosotros, ¿verdad? Ver los rangos para saber qué tan fiable es nuestro instrumento, nuestra encuesta, nuestra escala, ¿verdad? Entonces vamos a pasar ahora al SPSS, ya partiendo de esa síntesis. Vámonos al SPSS, observemos que aquí, como mencionamos al inicio, están 10 variables en escala de Likert. Aquí lo vemos por el tema de los valores, por la columna. Para nosotros utilizar la herramienta de alfa de Cronbach, ver la fiabilidad de esta escala, de estas variables, nos tenemos que ir a la ventana de analizar. Observemos que aquí la tenemos arriba. Y vamos a bajar hasta la opción que nos dice escala. Ahí donde nos va a desprender otra serie de opciones, en cual una de ellas va a ser análisis de fiabilidad. Si ustedes observan, análisis de fiabilidad es lo mismo, ¿verdad? Que aquí que el coeficiente de confiabilidad, para no hacernos mucho confundirnos, ¿verdad? Entonces vamos a seleccionar análisis de fiabilidad. Y aquí, ¿verdad? Nuestro famoso cuadro de diálogo, donde el programa nos dice, o la herramienta en este caso nos dice, qué variables queremos trabajar. Si ustedes observan, aquí tenemos las 10 variables de nuestra base de datos en escala de Likert. Yo las puedo seleccionar todas, ¿verdad? Las selecciono todas y las voy a mandar todas a la opción o al recuadro que contiene elementos. Observen que las envío y ya las tengo todas en mi recuadro de elementos. Si nosotros vamos, por ejemplo, aquí hay una opción que dice estadístico. Si se recuerdan, al igual que la tabla de frecuencia, ¿verdad? Se recuerdan que nosotros podíamos marcar si nosotros quisiéramos otros resultados, ¿verdad? Si así lo quisiéramos. En este caso lo vamos a dejar, vamos a cancelar, no vamos a marcar ninguno para centrarnos solamente en el alfa de Cronbach. Observemos y observemos aquí la parte inferior del cuadro de diálogo que dice modelo alfa, que vendría siendo el alfa de Cronbach. Entonces ahí lo vamos a seleccionar y vamos a darle aceptar. Vamos a irnos ahora, ¿verdad? A la hoja de resultados, que ya sabemos que es donde nos lanza el SPSS todos los resultados a operaciones que estemos realizando. Siempre nos hace un resumen de procesamiento de casos para decirnos, ¿verdad? ¿Cuánto es el total de los casos? Observen que aquí hay 15, porque son 15, si miramos la vista de los datos, son 15 personas que han respondido. Vamos a irnos y aquí es donde nos vamos a centrar nosotros en este recuadro. Vamos a darle un poco de zoom. Y por ejemplo, aquí nosotros observemos esta pequeña tabla, ¿verdad? Los números de elementos, que son las 10 variables, y el alfa de Cronbach, que me dio punto 471, ¿verdad? Esa escala que acabamos de medir nosotros. Entonces nosotros queremos saber qué tan fiable es, si mide las mismas dimensiones. Punto 471 nos iríamos nosotros a nuestro, a nuestra presentación, a nuestra escala de interpretación. ¿Y dónde lo ubicaríamos según ustedes ese valor en esta escala? ¿En qué magnitud entraría ese rango, ese valor? Observen que entraría dentro del rango, ¿verdad? De 0,41 a 0,60. O sea, hay una confiabilidad media, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como lo dice la escala de interpretación, y aquí el alfa de Cronbach me lanzó punto 471. Y así sucesivamente nosotros podemos medir las escalas. En este caso, el ejemplo que acabamos de realizar es en escala de Likert y también con medidas ordinales, ¿verdad? Nosotros podemos aplicar ese mismo herramienta a otro caso, ¿verdad? A ver qué resultado nos arroja. Por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo de Excel. Si ustedes observan, aquí yo tengo un ejemplo de Excel, una pequeña tabla, ¿verdad?
Y aquí hay otra pequeña tabla más pequeña al lado derecho. Si ustedes miran la columna que que está en color verde, son personas encuestadas, en este caso son 15. Y la fila número 4, ¿verdad? Son las preguntas del 1 al 20. Y todos estos números que ustedes observan aquí, ¿verdad? Esto puede ser cualquier pregunta a un producto X, por ejemplo, ¿verdad? Donde la métrica, si ustedes observan, el 1 es muy importante, el 2 es importante, el 3 moderadamente importante y así sucesivamente, ¿verdad? Este lo vamos a arreglar. Vamos a ver. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la persona 1 con respecto a una pregunta determinada, X o Y, va a responder a la pregunta número 1, por ejemplo, 3, o sea, moderadamente importante, y así sucesivamente con las otras 15 personas, dependiendo de la pregunta, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vamos a copiar, nos vamos a centrar en las respuestas, ¿verdad? Vamos a centrarnos en la respuesta y vamos a seleccionar todas esas respuestas, así como lo estoy haciendo, y vamos a copiarlas, ¿verdad? Copiémoslas y las vamos a mandar al SPSS, pero no sobre esta base de datos que ya tenemos, sino que vamos a abrir un archivo nuevo de datos. Vamos a archivo, nuevo, datos. Nos vamos a la vista de los datos, que aquí es donde se colocan las respuestas, y venimos y pegamos, ¿verdad? Observen que lo mismo que está aquí es lo que acabo de copiar yo de Excel, ¿verdad? Entonces vamos a medir esta escala ahora, ¿verdad? Con el alfa de Cronbach, qué tan fiable es y si está midiendo las mismas dimensiones. No nos vamos a ir a analizar escala, análisis de fiabilidad, sino que ya podemos utilizar los atajos de recuperar cuadro de diálogos, análisis de fiabilidad, y aquí las tenemos, ¿verdad? Todas estas las vamos a mandar a la sección de elementos, mandémoslas, ¿verdad? Ya las tenemos. Siempre marcado el alfa, fijémonos ahí y vámonos a aceptar, ¿verdad? Observen que aquí me da el pequeño resumen de cuántos elementos se tomaron en cuenta y nos vamos a centrar en este caso en el siguiente recuadrito, ¿verdad? Que es al igual que la primera resultado nos arrojó, ¿verdad? Observen que aquí ya varió el alfa de Cronbach. Aquí el alfa de Cronbach equivale a 0.725 tomando en cuenta 20 elementos, ¿verdad? Los 20 elementos, recordemos que siempre van a ser las 20 variables en este caso, o las 20 respuestas. Entonces vamos a ver punto 725, ¿dónde nos la ubicaría, verdad? Según la escala de interpretación. Punto 725 ya sería, entraría dentro del rango de 0,61 a 0,80, ¿verdad? Entonces ya sería un coeficiente de confiabilidad bastante alto, esa escala sería bastante fiable. Con respecto, ¿verdad? Al análisis de Cronbach y a lo que está midiendo dentro de esa escala. Y así haríamos con cada uno de los ejemplos para nosotros saber qué tan fiable eh, tendríamos nosotros, ¿verdad? Esa construcción de ese instrumento, de esa escala que nosotros estemos creando en el SPSS. A rasgos generales, el alfa de Cronbach nos permite, ¿verdad?, determinar eso mediante esta escala de interpretación. Si ustedes observan, como les he mencionado, no es tan complicado utilizar esta herramienta, ¿verdad? Solo es de decirle que me analice las variables y saber interpretar cada uno de los resultados, ¿verdad? Que nos vaya a lanzar. Porque es de gran importancia, ¿verdad? Porque si no sabemos interpretar qué es lo que nos lanza, entonces va a haber problemas en el sentido que no vamos a darle el sentido que debe de ser a cada uno de los resultados, ¿verdad? Hay otra herramienta también, ¿verdad? Ya pasando a otras herramientas dentro del SPSS, ya que son muchas, nosotros podemos ir viendo igual, ¿verdad? Hemos visto algunas bases de datos, por ejemplo, en escala de Likert, una que creamos, otras que importamos. Ahorita voy a abrir, por ejemplo,
una nueva base de datos para que vayamos viendo otras nuevas herramientas y cómo estas las podemos aplicar dentro de una base de datos u otra. Es el mismo procedimiento en ese sentido, ¿verdad? Entonces ahí no cambia mucho, más que conozcamos el procedimiento. Entonces, para abrir una nueva base de datos, aquí yo ahí iría a la ventana de archivo. Quiero abrir una nueva base de datos. Vamos a ver. Solo déjenme un minuto acá. Vamos a abrir, por ejemplo, vamos a ver cuál de aquí abrimos. Vamos a ver una que sea más o menos grande. Por ejemplo, esta que está aquí, Employee Data. Una base de datos, aquí solo la vamos a abrir y nos lanza aquí, ¿verdad? Observemos que aquí ya tenemos la base de datos que acabamos de abrir. Esta contiene 10 variables diferentes a las que hemos conocido hasta el momento. Y ya sabemos, ¿verdad? La vista de los datos, que son las respuestas que hemos obtenido a esas variables, a esas interrogantes. Vamos a ver cuántos casos hay en esta base de datos. Solo déjenme ver. Aquí hay 474. Si observamos, hay un total de 474 casos de estudio en esta base de datos, que nosotros la podemos tomar como ejemplo para la siguiente herramienta, que se llama la herramienta de explorar, ¿verdad? Vamos a ver ahora por medio de esta base de datos, qué es lo que nos proporciona la herramienta explorar. Para irnos a esa herramienta de explorar, nos iríamos nosotros siempre a la ventana de analizar, estadísticos descriptivos, y observemos que aquí vamos a encontrar la herramienta explorar. Vamos a darle un clic y, como ya es común, ya nuestro cuadro de diálogo donde le decimos al programa, ¿verdad?, qué variables queremos que nos trabajen. Aquí, como su nombre lo indica, ¿verdad?, la herramienta explorar en el programa nos permite explorar variables, ¿verdad?, con diferentes, por ejemplo, diferentes apartados, dos tipos de variables. Entonces nosotros tendremos que seleccionar una variable, o pueden ser varias, a la sección de lista de pendientes, que vendría siendo esta de aquí, y también seleccionar variables, ¿verdad?, para la lista de factores. Generalmente en la lista de dependientes, ¿verdad?, que es esta sección que tenemos aquí, van variables generalmente cuantitativas, ¿verdad? Y en la lista de factores podemos colocar nosotros variables, por ejemplo, como eh, el sexo, por ejemplo, que es una variable cualitativa nominal, ¿verdad? Entonces vamos a ver un ejemplo sencillo para que miremos qué fácil es aplicarlo, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso vamos a seleccionar, vamos a ver, solo quiero ver aquí cómo están nombrados los valores. Bueno, así lo tienen aquí. Vamos a irnos a analizar, estadísticos descriptivos, explorar. Observemos que voy a mandar nuestra variable, ¿verdad?, sexo a lista, ¿verdad? El sexo a la lista de factores, y a la lista de dependientes puedo mandar yo mi variable de salario. Entonces, ¿qué es lo que me va a explorar, verdad, la herramienta? Dependiendo del sexo, me va a sacar algunas otras opciones, ¿verdad?, de interés con respecto a esa variable. Vamos a seleccionar aceptar y aquí vamos a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Vamos a aumentar el tamaño de esta tabla para verlo un poco mejor. Y observemos aquí, ¿verdad?, que me da las dos variables que yo acabo de elegir. Observemos que aquí está el sexo, está el hombre, y un poco más abajo aquí tenemos la mujer, ¿verdad? La otra variable, si se recuerdan, es el tema del salario o del ingreso. Entonces, en este caso, me da ¿verdad?, algunas opciones o algunas exploraciones con respecto
al sexo, ¿verdad? Por ejemplo, en la media, nosotros observamos, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso de los hombres, hay un promedio, ¿verdad? De ingreso o de salario de $41,441. También nos aparece la media recortada. Observen que aquí aparece la mediana, que son algunos conceptos que hemos visto anteriormente. La varianza, la desviación estándar, el mínimo, ¿verdad? O sea, el salario mínimo de los hombres equivale a 19,650 y el máximo, ¿verdad? Equivale a $135,000, el salario dentro de los hombres. Igualmente para las mujeres, nos va a dar, ¿verdad? Algunos datos correspondientes a la mujer y correspondientes siempre al ingreso, ¿verdad? Por ejemplo, siempre el promedio de salario de las mujeres es de 26,031, ¿verdad? Y así podemos ver igual con cada uno de los siguientes. Por ejemplo, el mínimo, ¿verdad? O sea, el mínimo salario dentro de las mujeres es de 15,750 y el máximo, ¿verdad? De 58,125. Si lo comparamos con el de los hombres, por ejemplo, vemos que en promedio los hombres tienen un mayor ingreso correspondiente a la mujer. Y aún, ¿verdad? El salario mínimo dentro de los hombres, vemos que es más alto que el salario mínimo, ¿verdad? Que ganan las mujeres. Igualmente con el máximo, ¿verdad? El mayor salario dentro de los hombres es de $135,000 y dentro de las mujeres es de 58,125. Entonces podemos hacer algunas comparaciones o temas de exploraciones, ¿verdad? De esas variables que nosotros queramos conocer. Y así igualmente, ¿verdad? Así igualmente con otra base de datos que tengamos. Por ejemplo, puse esa, pero podemos seleccionar. Vamos a ver esta primera base de datos, que es una de las primeras que abrimos, ¿verdad? Si recuerdan que tenía variables parecidas, ¿verdad? A las que habíamos creado, como zona, sexo, edad, leer y escribir, etcétera, etcétera. Vamos a utilizar siempre la herramienta explorar. Y aquí ya sabemos, ¿verdad? Que a lista de factores podemos mandar nosotros las cualitativas, ¿verdad? En este caso puede ser nivel educativo y a lista de pendientes vamos a mandar una variable, por ejemplo, cuantitativa, ¿verdad? No importa cuál sea, puede ser ingresos, pero allá en el ejemplo anterior ya vimos ingresos, puede ser peso, puede ser talla, ¿verdad? O puede ser la edad. Podemos seleccionar para efectos de ejemplo el tema del peso, lo mandamos a lista de pendientes y vamos a aceptar. Vámonos a la vista de los resultados, a ver qué nos arrojó. Y aquí la tenemos, ¿verdad? Si ustedes observan en la pantalla, tenemos el nivel educativo, todas las personas de primaria, la secundaria, técnico, universitaria y aquellos que no tienen ningún grado académico, ¿verdad? La otra comparación es con el tema del peso. Observemos que aquí me va a dar todos esos valores, ¿verdad? El promedio de los pesos dentro de primaria es de 177, ¿verdad? En este caso son libras. Podemos dejar los que son libras. Igual encontramos la mediana, la varianza y los mismos que encontramos en el ejemplo anterior. Por ejemplo, la persona que pesa menos dentro de primaria pesa 150 libras. Y observemos que la persona que pesa más dentro de primaria pesa 199 libras. Y así otras, ¿verdad? Herramientas que nosotros sean de interés. Observemos en la secundaria el promedio de pesos de los estudiantes de secundaria anda en 165 libras, ¿verdad? Observemos el peso mínimo dentro de secundaria es de 77 y el peso máximo de 218 libras. Y así iríamos con cada una de ellas explorando, ¿verdad? Dependiendo de las variables que nosotros le otorguemos al programa, ¿verdad? Él va a hacer su trabajo y nosotros la interpretación de lo que nos vaya a lanzar, ¿verdad? Referente a los objetivos que nosotros andemos buscando, que sean de interés. Si nos interesa qué tanto se desvían del promedio, si nos interesa la mediana, ¿verdad? La simetría
los rangos o otra de las opciones que nos lanza ahí. Entonces, es de bastante interés esta herramienta de explorar, si ustedes observan, ya que nos permite a nosotros analizar diferentes ítems con respecto a otras variables, ¿verdad? Y la interpretación también es bastante intuitiva en el sentido que eh, nos aparece la variable ahí, la categoría, y nosotros interpretar los resultados, ¿verdad? Conforme a las variables que estamos utilizando. No sé si hasta el momento tienen alguna duda, consulta con la herramienta que hemos visto ya sea de Alpha de Cronbach o ya sea esta herramienta de explorar. O si todo hasta el momento es entendible, ¿verdad? Si está claro. No sé, los escucho. Sí se entiende, solo hay que asimilarlo un poquito más viendo, repitiendo el Ex- video. Sí. Exacto, acordémonos que esto, ¿verdad? Como bien dijo la compañera, es un tema de práctica, ¿verdad? O sea, se hace el procedimiento, pero sí, ¿verdad? Ustedes, lo mejor es practicar el procedimiento, los 2, 3 pasos, conocer, como dije la compañera, tal vez ver el video y asimilarlo, ¿verdad? Ya una vez haciendo estos pasos, ya vamos a manejar un poco más rápido, pero sí observan, ¿verdad? Que en tema de procedimiento es sencillo, ¿verdad? No es tan complejo decir, uy, qué difícil utilizar estas herramientas, sino que el SPSS ya lo hace por nosotros, ¿verdad? Igual el video se los voy a mandar para que puedan ir viendo detenidamente tal vez algún paso que no se haya entendido bien, ¿verdad? Y como les menciono siempre, yo quedo abierto a que ustedes me puedan preguntar, ¿verdad? Sobre algún ejemplo o algún caso en específico. Otro aspecto que quería comentarles, al momento también de nosotros ingresar datos, ya hemos aprendido a ingresar datos de diferentes variables, ya hemos aprendido a ingresar datos en escala de Likert, pero también en el SPSS vamos a pasarnos a esta base de datos que ya tenemos, ya estamos un poco familiarizados. Si ustedes observan, a veces cuando nosotros se nos aplica, por ejemplo, una encuesta, a veces hay preguntas, si ustedes observan, que pueden ser de respuestas múltiples. O sea, que pueden ser que la persona puede elegir varias respuestas y no solamente una, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver si ustedes me ayudan, qué variable, ¿verdad? O qué pregunta puede ir dentro de un instrumento, dentro de una encuesta, que pueda ser de respuesta múltiple. O sea, que la persona pueda responder no solo a una respuesta, sino a 2 o a 3, dependiendo del caso. Vamos a ver un ejemplo. Cualquiera puede ser, ¿verdad? No importa. Eh, el ejemplo, acordémonos que aquí para poderla nosotros ingresar y ver cómo se ingresa, ¿verdad? El tema de nosotros poder trabajar respuestas múltiples. Porque, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si a nosotros, de manera general, vaya, un tema de electrodoméstico. Observen la variable número 12, ¿verdad? Electrodoméstico aquí puede ser la etiqueta. Podemos colocar a manera de ejemplo que electrodomésticos tiene en su hogar. Observen, ¿verdad? Entonces en valores ya sabemos nosotros definir valores. Aquí, por ejemplo, 1 podríamos colocar televisión, 2 podríamos colocar, por ejemplo, vamos a ver, un 3 podríamos colocar estufa, 4 podemos colocar lavadora. Observen que aquí estoy creando una variable, ¿verdad? Para que veamos nosotros cómo podamos ingresar cuando son de diferentes, que podamos elegir diferentes respuestas.
Entonces yo perfectamente puedo aceptarlo, le doy un columna de ancho, centrada, nominal. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me voy a la vista de los datos? O sea, la vista donde yo voy a responder a esa variable, a esa pregunta. Observen que si la persona número 1, al momento de hacerle esa interrogante, solo va a poder responder una, ¿verdad? Por ejemplo, o solo televisor, o solo microondas, o solo estufa, o solo lavadora, y así con cada uno de los casos. Pero hay muchos casos, ¿verdad? En este caso puse este ejemplo, donde, por ejemplo, la primera persona puede tener diversos, ¿verdad? Puede tener lavadora, televisor o microondas y contestar a las tres de manera positiva. Entonces, estos casos, ¿verdad? Como estos casos, nosotros los tenemos que implementar en la vista de variables de manera separada, ¿verdad? Si ustedes observan en la lista de los valores, tenemos 4. Entonces, pero colocadas dentro de una misma variable que sería la número 12. Aquí tenemos que hacerlo las variables de manera individual. Por ejemplo, aquí yo coloco televisor, observen. Aquí yo coloco, por ejemplo, microondas. Aquí, por ejemplo, yo coloco estufa. Y aquí puedo colocar yo, por ejemplo, lavadora. Esta lo vamos a cambiar por defecto. Vamos a dejarlas en 20 todas. Y vamos a trabajar sin decimales. Observen que las estoy colocando de manera individual, ¿verdad? Ahorita no nos vamos a colocar el tema de las etiquetas, pero podemos colocarlas sin ningún problema. Aquí solo para nosotros nos centremos en cómo lo abordaríamos de manera individual. Observen que, por ejemplo, en la variable número 13, correspondiente a televisor, en los valores voy a colocar que la persona sea 1, ¿verdad? Si tuviera televisor, y 2, si no tuviera, ¿verdad? Aceptar. Esto mismo para cada una de las otras variables, observen, ¿verdad? Microondas, 1 sería sí y 2 sería no. Estufa igualmente, 1 sería sí y 2 sería no. Lavadora de la misma forma, si observan. Esto vamos a centrarlo. Vamos a darle nominal a todas. Entonces ahora nos vamos a ir a la vista de los datos a ver qué es lo que pasa. Esta variable número 12 la vamos a borrar. Vámonos a la vista de los datos. Y observemos aquí, ¿verdad? Ya tenemos las 4 variables de manera independiente. Televisor, microondas, estufa y lavadora. Entonces, si la primera persona, ¿verdad? Por ejemplo, si Juan tiene televisor, vamos a colocar que sí. Microondas, por ejemplo, no. Estufa, sí. Y lavadora, sí, ¿verdad? Igualmente con cada uno de los siguientes casos. Entonces ya tendríamos la opción de que una persona responda a si tiene eh, diferente en este caso, electrodomésticos. Vamos a responder, por ejemplo, aquí de manera aleatoria, una rápida. A este no, para ver otro ejemplo. Siempre relacionado con esto de respuestas múltiples. No. Vamos a llenar unas 2 filas más. Y con esto vamos a ver. Observemos, ¿verdad? Aquí pueden ser 50, 100, 1000. No hay problema. Aquí llené, por ejemplo, 3, 6, 7. Entonces el siguiente paso, por ejemplo, sería
nosotros irnos siempre a la ventana de analizar. Observen, ¿verdad? Ya lo hemos utilizado anteriormente. Aquí hay una opción que dice respuestas múltiples. Vamos a seleccionar esta opción que dice definir conjunto de variables. Vamos a dar un clic ahí y observen que nos abre un cuadro de diálogo. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estas 4 variables que colocamos de manera independiente, las vamos a colocar en una misma sola variable. Las vamos a agrupar. Entonces observen que me voy a ir a las últimas 4, que sería televisor, microondas, estufa y lavadora, ¿verdad? Las 4 que corresponden a una misma variable las vamos a mandar a variables del conjunto. Si nosotros bajamos un poco, dice las variables están codificadas como dicotomías y valor contado, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero yo? Que me cuente dentro de estas variables aquellas personas que sí tienen, ¿verdad? O sea, que me cuente aquel valor número 1 que correspondía al sí. Así voy a saber yo aquellas personas que respondieron sí a televisor, a microondas, a estufas y a lavadora. Y aquí el nombre de nuestra variable va a ser la misma, electrodoméstico. Así lo vamos a dejar abreviado. Y vamos a colocarle un nombre completo a mi variable, que electrodomésticos tiene en su hogar. Ya una vez trabajado esto, vamos a seleccionar la opción de añadir y ya la tenemos agrupada, ¿verdad? Esas 4 en esta variable de electrodoméstico. Y ahora solamente lo vamos a cerrar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos siempre a nuestra ventana de analizar. Respuestas múltiples. Observen que nosotros para crear tablas de frecuencia en variables normales nos iríamos a estadísticos descriptivos, frecuencia. Pero en este caso, como son respuestas múltiples, nos iríamos a respuestas múltiples. Observen que aquí aparece la opción de frecuencias, la abrimos y aquí ya tenemos nuestra variable que acabamos de crear, donde engloba las otras 4 variables, ¿verdad? O las otros 4 ítems. La vamos a seleccionar para que el SPSS me genere una tabla de frecuencia. Y vamos a seleccionar aceptar. Y aquí ya nos centramos en la tabla de frecuencia, que ya la sabemos nosotros interpretar. Vamos a acercarlo un poco. Y aquí observen ustedes, ¿verdad? Como ya dentro de una misma variable, tomamos en cuenta varias opciones para que para aquellas personas que tuvieran aprobación, ¿verdad? Con diferentes electrodomésticos. Entonces vemos que, por ejemplo, las personas que tienen televisor son 3. Microondas, por ejemplo, 5 personas tienen. Estufa tienen 2. Y lavadoras tienen 3 personas, ¿verdad? Con sus respectivos porcentajes que nos hace un total del 100%. Esto es bastante importante que se maneje, ¿verdad? Porque cuando nosotros trabajamos con SPSS, generalmente no se halla como nosotros poder colocar estos tipos de preguntas, estos tipos de variables que las personas puedan contestar que puedan contestar varias opciones dentro de una misma respuesta, ¿verdad? Ya me ha tocado casos que se hace un solo rollo por no tal vez seguir el procedimiento correcto, ¿verdad? Para poder trabajar este tipo de variables, pero si ustedes observan es sencillo, solamente nosotros las colocamos de manera individual y después las agrupamos en nuestra herramienta de respuestas múltiples, ¿verdad? Entonces ahí la tenemos y ya la tenemos trabajada. Así puede ser perfectamente con, por ejemplo, qué mascotas tiene, si tiene perros, si tiene gatos, a qué países ha visitado, darle varias opciones que puedan elegir y así con otro sinfín de variables, ¿verdad? No sé si tienen dudas, consultas con este tema relacionado con respuestas múltiples. Hemos visto, ¿verdad? Ya varias veces cómo podemos ingresar de diferentes formas datos al SPSS y que podamos manejar por lo menos las partes generales
o básicas, ¿verdad? De este ingreso para que nosotros podamos crear tanto bases de datos, tabularlas bien y al momento de procesar todos esos datos nos genere datos bastante ricos, ¿verdad? En información. Entonces, si no tenemos más consultas, dudas, nos vamos a quedar el día de acá con este tema el día de hoy, ¿verdad? Siempre recordándoles el tema de la asistencia en el chat, no se les vaya a olvidar, por favor. Y el video igual se lo voy a hacer llegar al grupo y sería todo. Entonces, nos veríamos ya mañana jueves 12 para avanzar con nuevas herramientas, ¿verdad? Ir avanzando con nuevas herramientas interesantes en diferentes bases de datos para ver cómo se trabajan, ¿verdad? Entonces nos quedaríamos hasta acá y les deseo una feliz tarde y un feliz día y que espero que estén bien. Saludos. Gracias. Buen Vaya, día. a la orden, buen día.